Masiva fue la participación de la comunidad de la región del Magdalena Medio al conversatorio Víctimas y Jurisdicción Especial para la Paz, organizada por la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDOS, evento que tuvo lugar el pasado 30 de abril en Barrancabermeja. Este evento tiene el propósito de generar un espacio de análisis, reflexión y debate frente al papel de las víctimas en el Acuerdo Especial de Justicia y el Tribunal de Paz que han acordado la guerrilla de las FARC y el Gobierno Nacional en la mesa de negociación que se desarrolla en La Habana, en el marco del 5º punto de negociación, que es el de víctimas. El evento contó con la participación de varias organizaciones sociales de víctimas y la red de defensores y defensoras de derechos humanos provenientes de varios municipios y veredas de la región. Se adelantó toda una jornada de reflexión sobre las condiciones y perspectivas de las víctimas y sus asociaciones respecto a la implementación de los acuerdos de paz y la construcción de una paz estable y duradera en el territorio. Mucha confusión. Yo creo que una de las grandes falencias que ha tenido este proceso de negociación es la socialización de los acuerdos. Desde CREDOS venimos adelantando una estrategia de socialización de 2 puntos en concreto: el punto de víctimas, el que es el 5º, y el punto 2, que es el de participación política. Hoy las víctimas desconocen realmente cómo se adelantó este acuerdo, cuál es su marco de participación en este acuerdo especial de justicia y el Tribunal de Paz. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo pueden participar? Tenemos que seguirnos preparando. Y prepararnos es en serio, es decir, porque es que tenemos que convertirnos en las posibilidades reales de incidir en las reformas al Estado que hay que hacer. Hay que prepararnos para incidir en el manejo administrativo de los municipios y de las regiones. Tenemos que incidir y tenemos que prepararnos para hacer gobierno y para ayudar a participar en esta parte de la gobernabilidad. La población civil tiene que asumir su propio rol. Y habrá paz en la medida de que realmente haya participación colectiva, y habrá paz en la medida de que efectivamente respetemos la diferencia, pero también tengamos en cuenta las diferencias para poder construir entre todos conjuntamente. Durante el encuentro se habló del contexto del conflicto armado y la implementación de los acuerdos de La Habana, Cuba. Se analizó uno de los puntos más coyunturales, como lo es el acuerdo de víctimas. Se habló de la responsabilidad de los diversos sectores sociales y poblacionales en la generación de condiciones favorables para el establecimiento de la paz. Esas estructuras, primero la Comisión de la Verdad, la Justicia y garantías de no repetición. Una segunda instancia que es la unidad para la búsqueda de personas desaparecidas. Sabemos que en estos momentos estamos asumiendo un reto importante de construir paz en medio del conflicto y que aún no se conoce toda la verdad. Hay personas que se encuentran en estos momentos desaparecidas, que fueron fueron consecuencia de este conflicto y necesitan ser buscadas. Para eso se crea la unidad para la búsqueda de personas desaparecidas y desde luego un órgano judicial especial que es la Jurisdicción Especial para la Paz, donde se instituyen unas sesiones tanto de amnistía para delitos de rebelión y un marco legal constitucional y jurídico que permite verificar, darle vía legal y judicial a aquellos delitos que se fueron desarrollados en el marco del conflicto. Nosotros entendemos que las víctimas están en un escenario todavía de riesgo, las personas están en medio del conflicto, la gente no quiere contar además porque se siente en riesgo de que si cuentan lo pueden volver a ubicar, lo pueden perseguir, victimizar de nuevo. Y lo que están tratando de hacer es huir de la violencia, entonces tratan de evitar caer nuevamente en violencia. Nosotros entendemos los silencios de las personas, entendemos que también muchas veces esos silencios les han sido impuestos, los han hecho callar a la fuerza para que no cuenten, para que no digan ciertas cosas, y eso es lo que hace parte de hacer memoria en medio del conflicto, los silencios, las verdades a medias, los olvidos forzados. Eso hace parte del trabajo con las víctimas, nosotros lo entendemos, pero sobre todas las cosas insistimos en que es necesario que las víctimas entiendan que en sus reflexiones, que en su mente, en su memoria y en su capacidad de actuar está la salida
a la crisis social que vive el país, que es necesario que ellos cuenten sus realidades, las reconozcan como importantes para la historia del país y se apersonen de las transformaciones. Sobre la paz y la guerra se han dicho muchas cosas. En las conversaciones de La Habana se le está entregando el país a las FARC. Los diálogos de La Habana se prolongan sin que haya beneficios concretos para el país. El gobierno no considera las críticas al proceso de paz. Pero solo hay una realidad. Los campesinos podrán recobrar sus tierras por medio de un fondo de tierras de distribución gratuita. El actual proceso de paz no tiene despejes de territorios ni cese de operaciones militares. Este es el primer proceso que ha convocado a los opositores políticos, además de incluir a las víctimas, la academia y organizaciones civiles. Los colombianos serán quienes refrenden los acuerdos alcanzados con las FARC. La realidad es la verdadera paz. Actualmente, el país se enfrenta a una nueva fase de la vida nacional, donde la sociedad se verá volcada a examinar sus esfuerzos en pro de la aplicación de los acuerdos y la transformación social y la reconciliación y el establecimiento de garantías de la no repetición. Los acuerdos se van a firmar. Credos tiene la gran esperanza de que la firma de los acuerdos de La Habana se dé y que madure la negociación entre el gobierno y el ELN y que de una vez por todas se ponga fin al conflicto armado y que el gobierno se comprometa en desmantelar el paramilitarismo, teniendo en cuenta que no ha desaparecido, que se creyó que iba a desaparecer con el acuerdo de paz del 2005 y en el marco de la ley 975 del 2005, pero no es así. Hoy hay una nueva fase paramilitar que afecta a las víctimas como tal, las revictimiza. No solamente en las áreas rurales, sino también en los cascos urbanos. Es un reto y es una gran responsabilidad, porque hace rato nosotros venimos hablando, si se llegara a tener espacios de paz, si la población civil y si Colombia viviera en paz, seguramente el desarrollo y el bienestar social sería diferente. Bueno, hoy estamos a puerta de que hay un acuerdo de paz, pero en la misma Habana, el mismo gobierno, la misma insurgencia ha dicho, no, ese es el principio para empezar a construir realmente la paz, porque es que la paz hay que construirla entre todos, y la paz hay que construirla respetando las diferencias, pero además de respetar las diferencias, también se tiene que ver la corresponsabilidad que los entes del poder económico tienen que aportarle a la paz, porque es que no puede haber paz cuando se sigue fomentando y se sigue apoyando el saqueo del país, no puede haber paz cuando sigue habiendo esa injusticia tan terrible en el trato a los trabajadores, no podrá haber paz mientras los campesinos estén realmente sin ningún apoyo económico y técnico para sus actividades, no podrá haber paz mientras hayan niños desnutridos en el país, no podrá haber paz en la medida en que se siga aumentando el desempleo en el país, siga aumentando la prostitución, la drogadicción, bueno, es decir, hay paz en la medida en que se resuelvan los problemas sociales que nos agobian hoy en todo el país. En este ámbito se encuentran los millones de víctimas del conflicto armado, quienes han llevado sobre sus espaldas los embates de la guerra, cargando grandes afectaciones en su integridad y la de su entorno social. Hombres y mujeres han sido mayoritariamente marginados, revictimizados, negándoles la oportunidad de construir un proyecto de vida desde una reparación integral y goce de sus derechos. Bueno, primero que todo queremos decirle a las víctimas que hemos avanzado en un camino que ha sido arduo, pero también muy fructífero en temas de paz. Las víctimas deben reconocerse como actores fundamentales dentro del proceso y como sujetos activos de derechos, agentes propios del desarrollo para un territorio y para el país. Hoy el Acuerdo 5 de La Habana reconoce a las víctimas como sujetos propios dentro de la dinámica de participación para avanzar en dinámicas de construcción de paz. Las víctimas merecen ser reconocidas como sujetos que puedan contar historias, pero más que historias que hagan alusión a la memoria,
sean historias de vida, que reconozcan a través de los otros actores que participaron en el conflicto la verdad y se haga un alarde a la justicia de orden restaurativo. Hoy el Acuerdo 5 de La Habana permite la creación de diferentes estructuras para mejorar la dinámica de construcción de paz en diferentes vías. Primero, un reconocimiento de la verdad. No se puede avanzar en este proceso si no conocemos la verdad. No se puede avanzar en dinámicas de perdón y reconciliación si no hacemos alarde a la justicia que tiene que ver con un componente muy social, con un componente muy restaurativo. Ahora, en la nueva fase de la vida nacional, su reconocimiento y participación se hace imprescindible para la pedagogía y construcción de la paz. Por eso es importante la reconstrucción de la memoria desde las víctimas. Bueno, en AMOVI nosotros hemos decidido hacer memoria del conflicto armado en Colombia a partir de las memorias y de las voces de las personas que han sido sus víctimas. Es un trabajo en el que buscamos, claro, la sensibilización, hacer que el conflicto sea conocido, sea narrado por quienes lo han padecido, pero sea conocido por la sociedad para crear sensibilización y crear conciencia de la importancia de reconocer las víctimas y de terminar con el conflicto que tanto dolor ha causado. Pero eso lo hacemos desde un enfoque en el que pensamos que es necesario comprender el conflicto, que es necesario entenderlo en sus contextos históricos y que la memoria debe ser más que un ejercicio de recordar, que la memoria debe ser una herramienta para la lucha y para la resistencia de las comunidades que tanto han padecido pues la arremetida de la violencia. En Colombia llevamos más de 50 años en guerra, la cual ha dejado más de 6 millones de víctimas. Hijos y nietos se han matado con el objetivo de construir un país con más oportunidades. Entre 1982 y 2012, las FARC y el gobierno intentaron negociar el fin del conflicto en 3 oportunidades y cada fracaso intensificó la guerra. En este cuarto intento, la metodología de negociación ha sido desarrollada con la asesoría de expertos internacionales. Esto es una muestra de que vamos por buen camino. Las FARC y el gobierno han acordado por primera vez en la historia modernizar y reformar el campo, ampliar la democracia y proteger a la oposición política, desmontar el negocio del narcotráfico y desminar las zonas que protegían los cultivos ilícitos. Quedan 2 retos por delante para evitar futuros espirales de violencia: encontrar el balance justo para la reparación de las víctimas y reintegrar a los excombatientes en la sociedad colombiana. El poder del diálogo supera las partes en La Habana y nos transforma a todos. Colombianos de múltiples regiones con diferentes visiones nos hemos unido para apoyar la negociación. No estamos solos. Hemos logrado inspirar a muchos amigos de Colombia en el mundo que han decidido trabajar juntos para implementar los acuerdos. Proteger el proceso de paz es apostar por una cultura de diálogo que fortalezca la democracia. Así lograremos superar la guerra, evitar más muertos y enfrentar los grandes problemas de Colombia, como la pobreza y la desigualdad. Creemos en nuestro poder ciudadano, desde el voto hasta la acción cotidiana. Reclamamos un debate político ético, honesto y exigimos a las partes un compromiso de paz. Queremos el fin del conflicto entre gobierno y las FARC para garantizar la seguridad y la prosperidad. Actúa votando y participa rodeando el diálogo. Entre todos es posible hacer realidad el sueño de vivir en una Colombia en paz. El conversatorio estuvo orientado a brindar insumos para la construcción de una propuesta de paz territorial desde las víctimas. Una reparación que no solamente esté relacionada con un pago o una indemnización por un hecho o un daño causado, sino que tenga una reconstrucción de la dinámica social afectada en los diferentes territorios de nuestro país. Y cuando hablamos reconstrucción de esa dinámica social afectada, estamos hablando de un proceso de rehabilitación, un proceso de apoyo psicosocial y un proceso de entrega nuevamente de herramientas que permitan generar desarrollo social y tejido humano
en todos los territorios del país, en todos los territorios, en este caso de la región del Magdalena Medio. Para poder superar el conflicto es necesario entenderlo. Y para eso está la memoria, para saber cómo llegamos hasta aquí, cuál ha sido el camino de dolor, de sufrimiento, de lucha y de conquistas también que hemos recorrido. A partir de eso podemos construir futuro, pensar alternativas, corregir errores. Eso es muy importante, que nuestras comunidades, nuestras familias se apropien también de nuestra historia. La memoria es supremamente importante para las víctimas en el sentido en que pueden empoderarse, pueden reconocerse como sujetos históricos, emprender caminos de lucha, de reclamo, reforzar las bases históricas de sus comunidades es fundamental en cualquier escenario de paz. El evento también contó con una videoconferencia por parte de los negociadores de las FARC, quien respondió varias de las inquietudes de las víctimas y lo más importante, que son las construcciones de este proceso que quiere acabar con más de 50 años de conflicto armado. Los asistentes se mostraron satisfechos por esa iniciativa de que se les tenga en cuenta para la construcción de una propuesta de paz. Bueno, este es un evento que en su medida es interesante porque permite primero el encuentro, luego el reconocimiento de los unos con los otros y entender que el problema del conflicto armado en Colombia ha generado en todos los individuos de este país una serie de violencia y una serie de dolores internos en cada uno de nosotros. Es un punto de partida para la construcción del tejido social, para la construcción de una paz a partir de las realidades de nuestro territorio y a partir de la apropiación del mismo. Creo que esta es una de las soluciones, de las alternativas que pueden dar una solución a la problemática que estamos en estos momentos enfrentando, que es la guerra, y ya que se está dando unos acuerdos en La Habana, hoy poderlos venir aquí a discutir en este conversatorio de paz, para nosotros como comunidad en los diferentes lugares de este territorio es muy importante poder participar en este conversatorio. Importantísimo porque podemos traer población de nuestros territorios que son víctimas del conflicto y empaparlos un poco más, que la gente salga de acá con una idea muy clara de que los diálogos de La Habana que se están hablando, que están también hablando de sus problemas del conflicto, estén tranquilas en eso de que sí hay unos interlocutores hablando por ellos, y la misma población civil, sus organizaciones que han llevado sus propuestas también se han tenido en cuenta en la mesa de La Habana. Importante por todo el tema, lo que tiene que ver con la paz. La paz es algo que la necesitamos, es algo que va a beneficiar a todo mundo. Es mejor que haya paz y no que haya guerra. Las víctimas generaron iniciativas encaminadas a generar una propuesta de paz y la importancia que tienen frente a la implementación de los acuerdos. Las víctimas podemos ser constructoras de paz primero, teniendo la grandeza de perdonar, también exigiendo nuestros derechos y aportando a la construcción del tejido social a partir de la exigencia de la reivindicación de todo aquello que nos han robado a los ciudadanos. Claro, es importante el tema de las víctimas porque este país tiene más de 7 millones de víctimas, ¿sí? Donde los actores violentos y esa oligarquía, esa derecha que hoy representa ese bloque de poder, son las que le han quitado las tierras a estos campesinos, son los que han generado masacres, son los que han desbaratado esos núcleos de familia. Entonces tienen que estar ahí y el Estado tiene que hacer una reparación integral de estas víctimas, y por lo tanto es válido pues el papel de las víctimas acá en este encuentro. Creo que es algo muy importante poder nosotros como víctimas poder participar en las propuestas que ayuden a construir este proceso de paz, ya que si de las víctimas no surgen las propuestas, las cosas seguirán siendo igual y peor. Hace falta como para reconstruir, digamos, reparar a las víctimas, hace falta más apoyo por parte del Estado. Digamos que esa ley 1448 se quedó corta frente a lo que necesitan las víctimas, frente a todo lo que ha sucedido, frente a todo este conflicto armado que ha vivido el país. Yo creo que la ley pudo haber
tenido en cuenta algunas cosas, pero no en su totalidad lo que se necesitaba para la reparación de las víctimas, ya que de este momento que se crea la ley arranca una serie pues de alternativas de reparación, pero hasta el momento no se ha visto una reparación completa, concisa, y al contrario se ve que se siguen violando los derechos de las víctimas a diario en el presente, en el diario vivir de lo que pasamos en este territorio. ¿Qué se necesita precisamente para esta reparación que necesita la víctima? Yo creo que necesitamos primeramente reestructurar la política del Estado, los funcionarios públicos, tratar de darle como un manejo a la corrupción, cómo poder erradicar ese problema de la corrupción, que es lo que no deja que ninguna cosa funcione bien en este país. Este es el segundo conversatorio que hace Credos en la construcción de una propuesta de paz, el primero con periodistas y el segundo con víctimas. Un tercer conversatorio se adelantará con las mujeres de la región del Magdalena Medio para finalizar con un foro regional, donde se hará un acumulado de lo que se recogió en los anteriores encuentros y consolidar cada una de las propuestas que surgieron de estos y se tengan en cuenta en la mesa de negociación que se viene adelantando entre el gobierno y la guerrilla de las FARC y lo mismo con el ELN. Dignidad y región.